إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pues nada, hoy comenzamos con lo que sería el audio 3 de nuestras clases, de las clases que la profesora nos estaba dando en inglés. Y pues nada, comenzamos con una reflexión de la ustada. Ella, sabemos que estamos explicando las clases, que son las traducciones de sus clases. Y ella explica el tratado, ¿vale? Ella explica con sus palabras de la mejor manera pues, que ella puede el tratado para que sea más fácil de entenderlo por nosotras. Y dice así, dice la profesora que antes de continuar con la explicación del tratado, le gustaría hablarnos y compartir con nosotros lo que ha experimentado o visto de las hermanas que buscan o estudian el conocimiento islámico. Dice que, subhanallah, que se da cuenta que existen dos tipos de hermanas o dos tipos de personas. Dice, unas las cuales dedican el tiempo a buscar y a estudiar el conocimiento y toman la religión como halal, haram. Entonces dice que rezan, intentan ser buenas con las personas y quizás observan su lengua, ¿no? Y dice que, bueno, que intentan ser buenas con las personas, que intentan observar y controlar, pues para no hablar mal o no hablar más de la cuenta o no hablar de aquello que no deben, ¿no? Dice, observan a Allah y se preocupan, o sea, observan a Allah como que contemplan, como que saben de que Allah está ahí y que les está viendo, ¿no? En todo momento y para cada acto que hacen, pues sienten que Allah está ahí, ¿no? Es como que observan a Allah. Y se preocupan en saber lo que le complace y lo que le desagrada. Y se aseguran de no desobedecerlo. Luego dice, por otro lado, otras muchas hermanas no se preocupan por poner en práctica lo que estamos estudiando. Dice, ni en este momento ni en en ningún otro estudio, ¿no? Hay personas que estudian, sí, por obtener conocimiento, pero realmente, pues a lo mejor no se van a pensar en cómo aplicarlo o a reflexionar y decir, bueno, pues es que esto que estoy estudiando tengo que aplicarlo, ¿no? Tengo que llevarlo a cabo. Dice, o como las clases que estuvimos estudiando anteriormente sobre el tafsir del Corán. Dice que en el Corán, cuando se ha estudiado el tafsir, cuando se ha esclarecido algo, cuando algo ha quedado claro, o sea, cuando un aya es clara y está establecido el significado de esa aya, dice, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y hay que preocuparte por cumplir lo que pone en ese aya, ¿no? O en ese estudio que estés tratando, que estés estudiando, ¿vale? Dice ella, pero me doy cuenta de que hay muchísima gente que no se da cuenta de esto. Dice, lo saben y lo conocen, pero fallan a la hora de aplicarlo. Dice, fallan en cómo manejarse a sí mismos. Dice, fallan en cómo manejar los susurros, los pensamientos. Dice, fallan en el controlar, el no envolverse demasiado. Dice, en no entristecerse demasiado. Saber, dice fallan también en saber cuáles son sus límites. Dice, cuáles son los límites de sus responsabilidades. ¿Cuáles son? Dice a ella, ¿cuáles son tus límites? ¿Por qué te preocupas por algo
A ver, ¿cuáles son tus límites? ¿Por qué te preocupas por algo que no es de tu responsabilidad? Dice, entonces, antes de empezar con esta lección, me aconsejo a mí misma y os aconsejo a vosotras también, dice que tenemos que tener la intención de actuar y aplicar. Dice, y estos medios son aplicables. Sí, son aplicables. Dice, se pueden aplicar. Y es algo que deberíamos de practicar. En el primer capítulo hablábamos de que el conocimiento y el conocimiento, que es el imán, porque el imán, la fe y la creencia no pueden ir sin el conocimiento. Dice, en el primer capítulo veíamos que el conocimiento, el imán y las buenas acciones son medios para una vida feliz. Y también vimos cómo este imán te hace actuar al recibir una bendición y al afrontar una calamidad. Y estudiamos la diferencia existente entre las reacciones del creyente y del no creyente, el incrédulo. Dice, mientras cuides de tu din, de tu imán y tu conexión con Allah, de tu ubudía, dice, entonces nunca pierdes. Dice, y nunca perderás tu felicidad. Dice, nunca la perderás porque esta depende de tu conexión con Allah. Y esto nunca termina. Pero el incrédulo, dijimos, que toma su felicidad de medios materiales, del dinero, de la fama o de lo que sea. Dice, y es por ello que se siente siempre como en duda, preocupado. Y cuando pierde algo de esto, se colapsa. ¿Vale? Entonces, hasta ahí sería la recapitulación más o menos de la clase pasada, ¿vale? La recapitulación de la clase pasada. Ahora vamos a continuar con el tratado. Estaríamos en la página 4, a mitad de la página 4 del tratado en inglés, para aquellas que quieren seguir el tratado en inglés. El libro que he pasado, el PDF que he pasado hace un ratito en el grupo de Aqida, en Telegram, ¿vale? Entonces, continuamos con el tratado, en la página 4, a mitad de la página 4. El Sheikh, que Allah tenga misericordia de él, dice, cuando nombramos al Sheikh, estamos hablando del Imam As-Sa'di, ¿vale? Que Allah tenga misericordia de él, que es el que ha escrito, es el autor de este tratado. Entonces dice así, el Sheikh dice, de entre los medios para eliminar la preocupación, congoja y ansiedad está el ser bondadoso con la creación, por medio de palabras, acciones y por medio de todo tipo de buenas acciones, de buenos actos. Todo eso es bueno y de excelencia a los ojos de Allah. Y mediante ello, Allah remueve preocupaciones y ansiedades. Mediante ello, Allah remueve preocupaciones y ansiedades de ambos, tanto el bueno como el malo, tanto de la buena persona como de la mala persona, tanto del creyente como del no creyente. Entonces, mediante ser bueno, generoso, etcétera, con la creación, Allah, o sea, es un medio para que Allah remueva preocupaciones y ansiedades de ambas personas, buenas, malas, creyentes y no creyentes. Dice ahora, a cada uno en concordancia a su nivel de bondad con la creación. Subhanallah. Dice, este es uno de los medios para el corazón sentirse feliz, relajado y holgado, contento, sintiendo esa ubudía, practicando que soy un siervo de Allah. Y esta servitud, ubudía, me da el placer de ayudar a los demás. Dice, esta ubudía, esta servitud, este estado de servitud para con Allah, me da el placer de ayudar a los demás, me da el placer de poder ser cualquier medio de ayuda para la creación, bien sea dando consejo, simpatizando con ellos, dando o diciendo una buena palabra,
Dice, intentando aliviar su dolor, dando de tu dinero o de nuestro dinero o nuestros esfuerzos, ayudando a resolver sus problemas. Dice, intentando traer placer a sus vidas, introduciendo placer a sus vidas, siendo bondadoso con la creación en general. Ahora dice, el Sheikh dice, ¿y qué pasa si el incrédulo es bondadoso con la creación, ayudándoles, por ejemplo, con caridad? Dice, por ejemplo, que un doctor opere a alguien sin cobrar nada. Dice que aunque sea incrédulo, obtendrá su parte de recompensa. Allah le agradecerá por esto, apreciará este acto de bien que él ha hecho y aliviará su dificultad por sus actos de bondad con la creación. Para que veamos que Allah es siempre el más justo, ¿no? Que Allah no deja, o sea, que no deja que se escape o que se pierda ningún acto de bien que los seres humanos hagan, ¿no? O sea, que nosotros hagamos, ya seamos creyentes o seamos incrédulos, ¿no? O sea, entonces dice que Allah le va a agradecer, le va a recompensar, le va a apreciar, ¿no? Va a apreciar este acto de bien que él ha hecho. Y claro, entonces dice, y aliviará su dificultad por los actos de bondad que él tiene con la creación. Está hablando del incrédulo ahí, ¿vale? Dice ahora, pero quiero que os concentréis, estas son palabras de la profesora, ¿vale? Dice, pero quiero que os concentréis y sepáis que siempre hay una gran diferencia entre un creyente que es bueno con la gente y un incrédulo que es bueno con la gente o con la creación. O sea que hay diferencia entre un incrédulo y un creyente, aunque los dos estén llevando a cabo actos, o sea, buenos actos con la creación. Entonces el Sheikh dice que la porción del creyente es más completa y perfecta. ¿Por qué? Porque antes de nada, cuando hace el bien a la gente, busca la complacencia de Allah. Es sincero al querer complacer a Allah. Entonces, esto se debe a la sinceridad para con Allah. Y busca, y entonces, o sea, esto, el que esa porción sea más perfecta, se debe a que el creyente busca con ello el complacer a Allah y lo hace con sinceridad para con Allah y buscando su recompensa. Dice, como resultado, Allah hace que el acto de hacer el bien sea fácil para él. Entonces, como resultado de esta buena acción, Allah hace que el acto de hacer el bien sea más fácil para ti o para el creyente. Lo que significa esto es que el musulmán tiene dos beneficios. El primero es que Allah hará que realizar actos de bien sea fácil para él. Y esto quiere decir que le resultará mucho más fácil al creyente gastar por la causa de Allah o dar un consejo, aunque se vea en riesgo por él, o compartir un conocimiento, aunque quizás por ser el único que lo posea, puede ser que se vea recompensado mundanalmente, ¿no? Dice, pero al ser creyente y al hacer las cosas con sinceridad y buscando la complacencia y la recompensa de Allah, entonces todo esto le es mucho más fácil. Es más fácil para él hacerlo. Aunque si no lo hiciese, quizás obtendría algún otro beneficio mundano, ¿vale? Dice, ser capaz de repartir y compartir. O sea, es más fácil para él también el ser capaz de repartir y compartir con los demás. Poner a mi persona en situaciones o tareas difíciles, ayudando a esta hermana a hacer esto o aquello y haciendo esfuerzos. Entonces, todos estos esfuerzos son mucho más fáciles para el creyente. Entonces dice que el creyente prefiere el bien para su hermana antes que para sí mismo.
Dice, en lo que a medios mundanales respecta. Dice, no en su din. Uno tiene que tener celos y sentir celos por su din, ¿no? Y querer, pues una de las... En uno de los momentos que se permite, como el que dice, tener un poco de celos o de competitividad con los demás, pues es en el din, ¿no? En que uno, hombre, siempre de una buena forma, ¿no? No vas a ponerte con envidias así malas y eso, ¿no? Pero que uno tiene que tener ese celo, ¿no? Como esa gana por querer ser mejor ante los ojos de Allah, por querer ser el mejor de sus siervos, ¿vale? O sea, por querer tener más conocimiento o querer estudiar más o aplicar más, pero no para que se le reconozca como una persona que sabe y tal y cual, no, para con Allah, para que Allah sepa esto de él, ¿vale? Vale. Vale. El musulmán siente que realizar los actos de ihsan, o sea, los buenos actos o los actos más elevados ante Allah, ¿no? Los actos como con más grado, aquellos actos que son mejores en recompensa y en todo para Allah, dice, es mucho más fácil. Dice, el musulmán siente que realizar los actos de ihsan es mucho más fácil para él. Dice, ¿y por qué? Porque Allah lo hace fácil. Su intención y anticipación por la espera de la recompensa lo hacen fácil. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le es fácil a un creyente gastar o ayudar? ¿Vale? Dice aquí. Dice, porque su intención y anticipación por la espera de la recompensa de Allah lo hacen fácil para él. ¿Vale? Dice ahora, ejemplo. Dice, si yo doy $10 y sé que Allah me va a recompensar en este mundo y que esto será un medio para mí, para entrar al Jannah, entonces si es que sé esto, sí que los gastaré o los daré. Dice, pero si no tengo esta anticipación por la espera de la recompensa y esta creencia de que Allah me va a compensar más de esos $10 en este mundo, dice, ¿por qué debería entonces de gastarlos? Dice, entonces tenemos que para el creyente, o sea, se sabe que para el creyente el acto se facilita y su recompensa será mucho más grande que para el incrédulo, porque el creyente lo hace con intención. El incrédulo será recompensado en este mundo solamente. En cambio, el creyente obtendrá recompensa en este dunya y recompensa en la otra vida, con la felicidad eterna, por su intención, en función de su sinceridad al ayudar a los demás. Al igual que tú, dice, si estás afrontando algún problema, sabe que por esta ayuda, por la ayuda que tú brindas a los demás, tu problema se va a ver facilitado. Tienes que confiar en esto, porque Allah es Ash-Shakir, Ash-Shakur, el todo apreciativo, el todo agradecido. Dice, mientras ayudes a la gente, Allah te dará este disfrute y felicidad en tu corazón. ¿Qué pasa si ayudo a la gente y consigo resolver el problema de una hermana? ¿O si he sido capaz de traer disfrute a su vida? ¿Le he ayudado y he apoyado o le he reforzado en alguna mala situación? Dice, pero bueno, todos tenemos nuestros propios problemas y dificultades. Dice, yo me puedo sentir adolorida e ir a la cama sintiendo que ni tan siquiera tengo fuerza para hacer dua, dice ella, y creo que eso lo hemos experimentado todas alguna vez, ¿no? Dice, el no sentirnos capaces de hacer este esfuerzo, dice, el no sentirte capaz de concentrarte ni de enfocarte en hacer dua. Dice, pero entonces, dice, bueno, y me voy directamente a la cama. Pero entonces esta hermana a la que tú has ayudado, muy afectada, muy agradecida por lo que hiciste por ella,
se siente capaz, dice, ella sí se siente capaz de poder suplicar durante la noche o quizás antes de irse a dormir. Dice, y entonces ella eleva sus manos y le pide a Allah que te dé todo tipo de bien y que alivie tu dolor y que te dé fuerza y una mente en paz y corazón tranquilo, sereno. Y esa súplica que se hace desde el corazón, la súplica sincera y secreta es aceptada. Allah responde a esa dua y hay un ángel que dice amén, amén y pide a Allah, amín, amín, perdonar que lo he dicho en español, y pide a Allah que te dé lo mismo que has pedido para tu hermana. Entonces decimos que si quieres vivir una vida feliz, que sepas por seguro que si eres capaz de ayudar a tus hermanas de cualquier manera, de cualquier manera, deberías hacerlo, porque Allah ama esto de nosotros y es una manera de complacerlo. Y lo hacemos porque entendemos que existen derechos entre nuestros hermanos, derechos de nosotros hacia ellos. Allah ama de nosotros y es una manera de complacerlo y lo hacemos, o sea, hacemos todos estos actos de bien para nuestros hermanos porque entendemos que existen derechos entre los musulmanes, ¿no? Existen derechos entre nuestros hermanos en el din. Dice, derechos de nosotros hacia ellos. Sabemos que compartimos unos derechos y que tenemos que cumplir con ellos, ¿no? Que darles esos derechos a nuestros hermanos en el din. ¿Vale? Allah dice, Sura de las mujeres, Sura número 4, dice, no hay nada de bien o de beneficio en la mayoría de sus conversaciones secretas. Dice, no hay nada de bien o de beneficio en la mayoría de sus conversaciones secretas y confesiones. Najwahum, decía la profesora en árabe. Najwahum. Yo creo que se refiere a eso, a las conversaciones secretas o confesiones. La palabra en árabe, najwahum. Dice que no suele haber algo de bien en la mayoría de conversaciones que tenemos entre nosotros, excepto en el exhortar a la gente a hacer actos de caridad en camino de Allah o por Allah, ¿no? Buscando su complacencia o hacer actos de bondad o intentar conciliar, o sea, conciliación entre las personas. Islah bain an-nas, decía ya en árabe. Islah bain an-nas. Dice, entonces, si nos preocupamos en beneficiar a los musulmanes, a conciliar a otros musulmanes, dice Allah, dice que quien sea que haga esto buscando o ansiando su complacencia, que le tendrá una inmensa recompensa. ¿Vale? Entonces, no existe mucho bien, por así decirlo, no hay mucho bien en la mayoría de nuestras conversaciones así en secreto o conversaciones pues así un poco apartadas, ¿no? Así entre la gente. Excepto aquellos que se encomiendan uno a otro, ¿no? El hacer obras de caridad, obras de bien, actos de bien, conciliar entre las personas, ayudar a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? El Sheikh dice, Allah el Altísimo nos informa que todas estas cosas que nombramos son actos de bondad, que quien quiera que los lleve a cabo, cada acto de, bueno, dice que quien quiera que los lleve a cabo, dice, cada acto de bien que haces hará que el bien llegue a ti también y quitará lo malo de tu lado. Dice eso, que todas estas cosas que hemos dicho son actos de bondad y que quien quiera que los lleve a cabo, dice que quien quiera que los lleve a cabo, esperarse porque me he hecho aquí un poco de lío los apuntes, perdonad, son actos de bondad, que quien quiera que los lleve a cabo,
Vale, como sea, que quien quiera que los lleve a cabo con sinceridad, buscando la recompensa y complacencia de Allah, pues que tendrá, Allah le ha prometido una inmensa recompensa, ¿no? Y bueno, y al que no lo hace con esa intención, como puede ser el incrédulo o el que no tenga conocimiento de Allah y de lo que es el din de Allah, ¿no? Pues también va a ser recompensado, pero pues que la recompensa pues será menor, ¿no? O quizás será en este dunya solo. El verdadero creyente que lleve estas obras a cabo con sinceridad, buscando la recompensa y complacencia de Allah, Allah ha prometido para él una inmensa recompensa. Dice, y parte de esta inmensa recompensa es el apartarle, el librarle de la angustia, pena y dolor. Dice, ¿has sido capaz de complacer a un musulmán o de aliviar el dolor de un musulmán, de enseñar a un musulmán sobre su Señor o ayudarle a reconciliarle entre ella, por ejemplo, y su esposo? Dice, ¿te ha hecho Allah ser una razón para algo de esto? Dice, entonces, si lo has hecho, Allah te lo agradecerá. Y como el Sheikh dice, parte de este agradecimiento es que Allah removerá, quitará angustia, pena, congoja y dolor de tu corazón. ¿Qué acabo de decir? ¿Crees que podemos empezar a poner todo esto en práctica? ¿Es esto posible? ¿Puedes aplicarlo? Dice, cualquier conocimiento que adquieres. Dice, es que la cosa no está en el conocimiento que adquieras, ya que este puede ser mazmún, reprobable o reprochable. Lo contrario de ser elogiado, enaltecido, meritorio, etc. Dice, sino que la cosa es que este tiene que estar puesto en práctica, ¿no? Dice, porque el conocimiento que no se pone en práctica, que se adquiere, pero que no se pone en práctica, puede ser un conocimiento mazmún, o sea, como que no vale para nada, incluso que podría ir en tu contra, ¿no? Porque sabes algo y no lo pones en práctica, pues mira. Entonces dice, el verdadero conocimiento es aquel que lo adquieres y actúas acorde a él. Entonces vamos a estar de acuerdo en algo, en que necesitamos utilizar cualquier oportunidad o situación para beneficiar a los musulmanes o beneficiar a la creación, ya sean animales, pájaros, insectos y también a los incrédulos, a la gente. Sí, a la gente. Benefícialos. Déjales ver el verdadero akhlaq, la ética moral del Islam, los verdaderos modales islámicos. Debemos poner y tener esa intención y no decir, nadie me necesita, nadie pide ayuda, así que ¿por qué tengo que ayudar? Dice, tenemos que tener esa iniciativa, enseñar a la gente, decirles buenas palabras, ayudarles, intentar reforzarlos con nuestras palabras, ayudar a esas personas que están pasando por malos momentos o dificultades. Dice, si sabes de dos personas que hay algo malo entre ellas, que hay algún, ¿sabes? Algún pique, algún roce así entre ellas, dice, intenta resolverlo. Por ejemplo, si tienes dos amigas y no se hablan la una a la otra y si no haces nada por arreglarlo, dice, esto es una señal de imán débil. Dice, al musulmán debe importarle el intentar arreglar cualquier problema que exista entre dos musulmanes, intentando acercarles o que se perdonen y vuelvan a recuperar la amistad entre ellos, diciéndoles palabras que los ayuden a olvidar su enfado. Definitivamente debemos empezar a beneficiar a las personas en todo lo que podamos, en cualquier situación. Si podéis hacerlo, hacerlo. ¿Vale? Y ahora vamos a comenzar, inshallah, bi'idhnillah, con el capítulo número 2. Y este dice así, o sea, tiene por título o por nombre, dice, ocuparse a uno mismo o uno mismo con actividades o conocimiento beneficioso. ¿Vale? O sea, este sería otro de los medios, ¿no? Para obtener una vida feliz.
Dice, ocuparse uno mismo con actividad o conocimiento beneficioso. Vale. Dice así, uno de los métodos o medios para conseguir vivir una vida feliz y para deshacerte de cualquier dolor en tu corazón, dice, o cualquier cosa que te tenga preocupado, apenado, etcétera, es el ocuparte a ti mismo con alguna actividad o conocimiento necesario o beneficioso. Dice, vamos a imaginar una situación en la que me siento muy ansioso, muy preocupado, triste. Dice, dice una situación en la que hay alguna razón que me entristece. Dice, en la cual mi mente no puede dejar de pensar sobre este problema. Vale, perdonar para las que estáis por aquí. Voy a hacer un poquito así, voy a recapitular un poco, ¿no? Porque como se cortó el link y ya se me olvidó de grabar, pues ahora empiezo, vale, perdonad. Dice, vamos a imaginar una situación en la que me siento muy ansioso, muy preocupado, triste, que hay alguna razón que me entristece, en la cual mi mente no puede dejar de pensar sobre ello. Dice que cuanto más pienso dice que cuanto más lo pienso, más angustiado y preocupado me siento. Dice, entonces, ¿cómo puedes tratar esto? Dice, para de pensar en ello, ocupándote con algo beneficioso. Si dejas que tu persona esté todo el tiempo relajada y libre y sin atender a nada y continúas así pensando y siguiendo a tus pensamientos, dice, esto resultará mucho más doloroso y tu preocupación se aumentará. Dice, entonces el sheikh te está diciendo, páralo, acaba con ello, ocupándote con algo beneficioso, como por ejemplo, dice, ahora que existen dos tipos de cosas beneficiosas para hacer. Dice, el primero, es el estudiar el conocimiento legislado, el Corán, la memorización, aprender árabe, estudiar aqida, tafsir, ayudar a la gente, ir a visitar a enfermos. De todos estos son considerados actos de adoración. Dice, puros actos de adoración beneficiosos. Dice, y ahora, por otra parte, otras cosas que podemos hacer son los medios beneficiosos mundanos. Dice, como por ejemplo, cocinar una buena comida para tu familia, coser, hacer punto, poner... Dice todo aquello que puedas hacer, dice, en el que puedas poner intención de hacerlo para complacer a Allah, ¿vale? Dice, intenta elegir aquello que más te agrade, aquel trabajo que sea más amado para ti. Dice, si amas estudiar aqida, por ejemplo, dice, entonces, esto es lo mejor que puedes hacer, estudiar aqida. Dice, si te gusta la memorización, pues entonces memoriza, etcétera. Dice, no escojas algo que sea costoso para ti. Elige algo que le guste a tu nefs. Dice, esto es algo común entre creyentes y no creyentes. Dice que podemos encontrar a un incrédulo que sabe esto, ¿no? Conoce esto e intenta ocuparse con algo que le ayude a dejar de pensar en aquello que le está preocupando o entristeciendo. Pero otra vez vemos que el creyente es diferente. Dice el sheikh que es porque cuando porque cuando el creyente se ocupa con el conocimiento que está estudiando o bien explicando o con la buena acción que está llevando a cabo, ya sea un acto de adoración o un medio o acto mundano beneficioso, dice, tiene una buena intención al hacerlo. Como por ejemplo dije anteriormente, el cocinar. Dice, eso tiene una bonita intención, dice, porque sabes que eres esposa, eres madre o hija y tienes responsabilidades, ¿no? Y lo haces para complacer a Allah con esa buena intención de que lo haces porque es tu papel como musulmana, es tu rol y lo haces con sinceridad, y con la buena intención de complacer a Allah, ¿vale?
Dice, ella tiene la buena intención de hacerlo para reforzar o para buscar ayuda en la adoración a Allah. Incluso si, dice el Sheikh, creo que son palabras de la profesora ahora, dice, incluso si dormimos con la intención de descansar y ser capaces de levantarnos a rezar, dice, sea cuando sea, lo que sea que estés realizando, esto es como consecuencia de tu fe y tu creencia en Allah y de tu sinceridad para con Allah, buscando su complacencia, ¿no? Dice, entonces esto será recompensado y esto tiene un gran efecto. Dice, un gran efecto contra la pena, el remordimiento y la ansiedad por la intervención divina. Y tenemos que creer en este efecto. Dice, tenemos que tener certeza, creer y confiar en ese efecto. Dice, os conté sobre la historia de los 3 hombres de la cueva y cómo la roca se movió. Dice, y esto fue en consecuencia, o dice que fue por sus buenas obras, ¿no? Porque ellos suplicaron a Allah, es como hicieron como una intercesión, ¿no? O sea, como que pusieron sus buenas obras para que, o sea, para interceder, para que Allah intercediera, o sea, para que Allah les respondiera a sus súplicas, para que les ayudara y les diese una salida, ¿no? Dice, entonces, las buenas obras tienen efecto. Este efecto pudo mover una roca enorme de su sitio. Y este efecto con certeza puede quitar o mover este dolor y pena de tu corazón. Tenéis que tener certeza de esto. Entonces, no dejes a tu ser despreocupado. Intenta ocuparte. Nunca te abandones desocupada, porque tu ser o tu mente comenzarán a escarbar y encontrarán algo por lo que estar triste, por lo que te hagan estar triste o preocupada. ¿Vale? Y hasta aquí la clase de hoy.